Continuamos con más noticias. A esta hora vamos a conversar con el doctor Percy Maita Tristán, es investigador de la Universidad Científica del Sur y también experto en salud pública. Se ha adelantado, ya se ha anunciado una decisión que ha sido tomada desde el Ministerio de Salud. El uso de mascarillas va a ser opcional en espacios abiertos y espacios cerrados con ventilación, aparte de otras medidas que se están tomando también en cuenta. Doctor Maita Tristán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar contigo. Bien, bueno, ¿cómo evalúa usted opiniones respecto a esta decisión que se ha tomado por parte del Ministerio de Salud? Hace unos días Chile anunciaba algo similar respecto al uso de mascarillas. Bien, es una medida positiva porque va de acuerdo al momento de la pandemia en el cual estamos. Y es importante que todos recordemos por qué se implementaron ciertas medidas restrictivas para justamente controlar los estragos de la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que en primera, segunda ola hubieron cuarentenas, hubieron toques de queda, hubieron evidentemente luego el uso obligatorio de la mascarilla en todo espacio y la solicitud del carnet de vacunación para poder entrar a espacios cerrados. Hay que diferenciar lo que pasó en primera, segunda ola, donde cerca de 200.000 peruanos fallecieron, donde el sistema de salud y los hospitales estaban completamente saturados por COVID, al momento actual, donde tenemos una cuarta ola ya en caída, donde tenemos un gran porcentaje de la población vacunada y justamente las vacunas son las que han cambiado este escenario. ¿Por qué? Porque si bien ahora hay muchas personas que se pueden haber infectado con COVID-19, la gran diferencia es que ya no hacen enfermedad grave. Por ejemplo, en el pico de la segunda ola, alrededor del 60% de las hospitalizaciones eran de COVID. En el pico de la cuarta ola, solo han sido 5% de hospitalizaciones vinculadas con COVID. El sistema de salud en cuarta ola ya no se saturó de COVID y esa es la gran diferencia de la vacuna. Por eso es que ya estas medidas que se implementaron para evitar casos graves y muertes ya no deberían seguir como obligatorias. Entonces, ya no necesitamos un carnet de vacunación obligatorio porque ya las personas se han vacunado y porque ya tenemos un gran porcentaje de población vacunada. Entonces, ya no necesita ser obligatorio. Y la mascarilla, que sigue funcionando, es decir, las mascarillas disminuyen el riesgo de infecciones respiratorias, pero ahora, como estamos protegidos, ya no necesito que sea obligatoria en todo espacio, sino más bien es ahora voluntaria, que significa que cada uno de nosotros, según nuestro riesgo, va a decidir si la usa o no la usa. Ahora, sin embargo, hay algunas restricciones, por decirlo de alguna manera, o recomendaciones respecto a los lugares cerrados, con ventilación o en todo caso, por ejemplo, en el tema del transporte público, que todavía podrían ser o representar algún tipo de foco de infección. No en la magnitud como usted ha señalado, pero obviamente sí podría haber algún tipo de riesgo, o considera que no hay motivos de preocupación en ese sentido. De hecho, cuando salga la norma, y por lo menos por lo que han explicado, todavía va a ser obligatorio el uso de mascarilla en algunos lugares. Uno, como bien has mencionado, el transporte público es todavía un lugar muy asignado, por tanto, van a mantenerse el uso de mascarillas en transporte público. El otro espacio donde se plantea el uso obligatorio todavía es en los establecimientos de salud, claramente porque allí hay mucho mayor riesgo de contraer infecciones, porque van personas que puedan tener infección. La otra recomendación es que aquellas personas que tengan síntomas respiratorios vinculados con infecciones deberían usar su mascarilla para no contagiar a su entorno. Ahora, digamos que la recomendación sería, en todo caso, si es que uno no se siente seguro cuando sale a la calle, acude, no sé, de pronto a un local público, un centro comercial, en fin, usar de todas maneras la mascarilla si es que no tiene ningún inconveniente, ¿no? Porque definitivamente tras 2 años y medio de pandemia, con estas restricciones, con el uso de mascarilla, con la presentación del carnet de vacunación, ya también, digamos que la población está saturada de este tipo de medidas que se tomaron en su momento, que eran necesarias definitivamente, pero ya con el paso del tiempo, como usted bien señala, pues esto se puede ir manejando. Exactamente, justamente es voluntario, significa que aquella persona que quiera seguir usando mascarillas o su familia quiera seguir usando mascarillas, las pueden seguir usando. La primera recomendación que doy es que si decidimos usar mascarillas en otros espacios,
hay que usarla bien. No tiene ningún sentido usar una mascarilla que la vamos a usar como barbijo. Entonces, si decidimos usar mascarilla, hay que poner bien para que asegure nariz y boca. Claro. Sí, Sí. hace un tiempo se anunció esta medida respecto, por ejemplo, a las aulas de clase en menores en etapa escolar, ¿no? Ya no era obligatorio el uso de la mascarilla, era facultativo, pero sí había la obligación por parte de los profesores, de la plana docente y también la plana administrativa. ¿Qué le diría usted a los padres de familia que, pese a esta medida, esta decisión que se tomó ya en los ambientes escolares, todavía envían a los niños, a los menores, con mascarillas? Representa un peligro, sus temores pueden ser justificados, sería mejor que tomaran la decisión de aquí hacia adelante de no, por lo menos sus niños, usar mascarillas para que esto también les permita de alguna manera sociabilizar mejor, desarrollarse mejor, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la propia educación y la dinámica que se dan en las aulas escolares, incluso en los institutos o universidades. A ver, lo primero es que en estas semanas que hemos tenido de uso voluntario de mascarillas, no ha habido un incremento de casos, no han habido mayor cantidad de casos en niños o adolescentes que han ido a sus colegios, institutos o universidades y han tenido un uso voluntario de mascarillas. Entonces, en este contexto, no ha habido un incremento de casos y por tanto hay un poco de tranquilidad con los padres. El siguiente aspecto que mencionas es súper importante. El uso de mascarillas en ciertas condiciones puede ser no muy bueno para el proceso educativo, sobre todo en niños muy menores, porque necesitan ver las expresiones faciales para poder aprender mejor y para poder comunicarse mejor. Entonces, allí nunca estuvo muy recomendado el uso de mascarillas en menores de 6 años. Y lo que sí es importante en todos los padres es que lo más importante que tenemos es la vacunación. Entonces, sí es necesario que tengamos nuestro esquema de vacunación completo en niños y adolescentes. Y la decisión particular de las familias que decidan o no usar mascarillas se entiende, porque va a haber una diferencia en la decisión dependiendo si esta familia vive o no con personas adultas mayores o con personas de riesgo. Entonces también hay que comunicar en forma adecuada de que este uso es voluntario, de que hay personas que pueden mantener el uso porque justamente las condiciones familiares o algún miembro de la familia puede requerir una mayor protección. Entonces, lo que tenemos que tener la tranquilidad es que el riesgo de infección disminuye con mascarillas, el riesgo de enfermedad grave cae claramente con vacunas, que actualmente el sistema de salud sí puede controlar los casos graves, por lo tanto, dependiendo de cómo se sientan, pueden ya ir dejando el uso de mascarillas en los ambientes cerrados, ventilados y evidentemente en espacios abiertos. Y en realidad todo lo que usted está diciendo en este último tramo de la conversación se relaciona, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto, las mascarillas podían ayudar en algún momento a evitar contagios, ya una vez iniciado el proceso de vacunación y avanzando, y sobre todo la disposición que deben tener los ciudadanos y ciudadanas para poder acudir a los centros de vacunación, tiene relación, es como una cadena, son eslabones que si se van cumpliendo uno a uno, pues evidentemente va a ser mucho más fácil poder pasar este episodio tan doloroso que hemos vivido, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Así es, y tenemos que tener en cuenta que esto no significa el fin del COVID-19. Va a seguir conviviendo con nosotros, esperemos que cada vez con menor grado de letalidad, pero en aquellas personas que no se han vacunado, el riesgo de enfermedad grave sigue siendo alto. Entonces, el lado importante va por nuestra protección vacunal, para todos. Y cuando tengamos mayor información de cuándo se requiera un refuerzo, pues nos tocará acudir a ese refuerzo cuando tengamos la certeza de que nos va a ayudar a disminuir más el riesgo de enfermedad grave. El hecho de que, digamos, no sea obligatoria la presentación del carnet de vacunación, ¿cómo lo evalúa usted? Porque si bien es cierto, se ha ido avanzando en este proceso de inmunización, todavía hay un grupo de peruanos y peruanas que no se ha vacunado con ninguna dosis. ¿Cree que debería ir esta decisión acompañada de un refuerzo en la información, algún tipo de campaña que de repente pueda ser más aguda para llegar a esos sectores y de esta forma acudan a vacunarse? Porque hay un riesgo también ahí con las personas que no se han vacunado. Tenemos que recordar por qué se implementó el carnet de vacunación. El carnet de vacunación se implementa porque se necesitaba incrementar el volumen de personas
vacunadas porque en ese momento no estábamos yendo en una buena cobertura. ¿La implementación del carnet de vacunación ayudó a incrementar? Sí, incrementó mucho más la cantidad de personas vacunadas. ¿Cuál es el problema de tener mandatos obligatorios? Que ya no hay un cambio muy grande, y de hecho hemos tenido el carnet de vacunación y no ha habido un mayor cambio en la voluntad de vacunar. Entonces, lo que más bien falta es, como tú bien mencionas, una mejor campaña de comunicación, de informar a las personas que aún sienten o creen que no es necesario vacunarse, para que tengan la tranquilidad, porque muchas personas creen que no es segura. Nos hemos vacunado millones de personas en el mundo, muchos peruanos tenemos 3, 4 dosis y sabemos que es seguro. Lo otro importante, y también es evidente, es que las vacunas nos han protegido, porque como hemos explicado, no es lo mismo COVID primera, segunda ola a lo que ha pasado ahora en esta cuarta ola. Y eso ha sido por esta protección vacunal. Usted como especialista, ¿cómo evalúa esta decisión de que se inicie el proceso de vacunación en menores de 5 años, ¿no? De 6 meses a 5 años o 4 años con 11 meses? ¿Qué estudios en el mundo, de pronto usted nos puede aclarar algunos aspectos de esto, existen para que se haya tomado esta decisión y si finalmente es una decisión, no sé, idónea? A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando se aprueban las vacunas, se van trabajando por grupos de edad. Entonces, primero se hizo los estudios en adultos en general, si se acuerdan, y luego iban preguntando, y también eran para adultos mayores, se hicieron los estudios en adultos mayores, se demostró que era seguro y se avanzó hacia ellos. Y luego se han ido haciendo estudios para población cada vez menor, porque acuérdense que al comienzo era para mayores de 18, y luego se abrió de 11 a 18, y luego de 5 a 11. ¿Por qué? Porque iban saliendo los estudios demostrando que, uno, como siempre, la vacuna es segura, y dos, que aquellas personas que se vacunaban tenían menor riesgo de enfermedad grave. Esto ha pasado con la población de 6 meses a 5 años que ahora es permitido vacunar. Sí, los estudios han mostrado de que esta vacuna es segura, la dosis es menor que para adultos y para niños, y que esta dosis protege de enfermedad grave. Pese a que, digamos que a lo largo de la pandemia había, digamos, estudios que señalaban que esta población precisamente de niños o infantes no necesariamente llegaba a cuadros graves de la enfermedad. Sin duda, y eso es justamente un poco de las contradicciones, porque los niños y adolescentes tenían menos riesgo de enfermedad grave y se infectaron igual que los adultos, y fueron ellos los que estuvieron cuarentenados, los que no pudieron ir a clases presenciales. Y de hecho, en esta conversación que tenemos sobre el uso de mascarillas, es paradójico que a ellos los hiperprotejamos y no les permitamos ir, algunos padres, sin su mascarilla cuando ellos son los que menos riesgo tienen de ser enfermedad grave. Sin embargo, algunos niños que tienen alguna comorbilidad tienen este mayor riesgo. Entonces, lo mejor, como en todo caso, es tener la protección por vacuna que le enseña al cuerpo a enfrentarse ante una eventualidad contra el virus, a esperar una ruleta rusa de que a nuestro hijo le dé COVID y tenga la mala suerte de que sea uno de los pocos casos que le vaya mal. Por tanto, siempre es mejor estar prevenido con una vacuna a que esperar el desenlace de una infección. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Hemos conversado con el doctor Percy Maita Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur y también experto en salud pública. Son las 3:39 de la tarde, amigos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.